Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 con las últimas lecturas que he leído. Bueno, pues esta semana, y como siempre, de peor a mejor, os la voy a ordenar. En un quinto puesto os traigo un libro que es bastante conocido en fin, esta reseña que os voy a hacer es un poco impopular, la verdad, porque ya os digo que se trata de un libro que se le ha dado mucho bombo, hay muchísima gente que le ha gustado y a mí la verdad es que me ha dejado muy frío. Pero este que no lo he sacado, está por aquí. Vale. Se trata de Stoner de John Williams. Stoner es una novela de 288 páginas publicada en 1965 por este autor y nos relata la vida de un muchacho que proviene de una granja agrícola regentada por su padre y por su madre y le ayudan a pagar la universidad para hacer una ingeniería agrónoma, ¿no? Para poderles ayudar luego cuando acabe con la carrera con la granja que va por las malas cosechas, la tierra tan dura, etcétera, da muy pocos frutos. Y la mejor manera que tiene el padre, se le ocurre, pues es intentar, como hay otros vecinos que están aplicando nuevas técnicas en la agricultura, pues intenta que su hijo vaya a la universidad para aprender esas técnicas agrarias para luego favorecer en la producción agrícola de su propia granja familiar. Pero bueno, el chico empieza a estudiar, como sabéis que al principio están las troncales, en fin, no sé cómo se llaman en los Estados Unidos, pero son esas que a veces no tienen ninguna relación con lo que vas a estudiar, y una de ellas es literatura, y se ve que el muchacho se ve muy atraído por ese tema. El caso es que en segundo curso deja la ingeniería agrícola y se matricula, es decir, lo cambia por la carrera de literatura. No se lo dice a sus padres y continúa así hasta que acaba la carrera y luego pues se enterarán, lógicamente. Pero bueno, la historia de este hombre se desarrolla sobre todo cuando luego ya le ofrecen un puesto en la universidad de profesor y puede, primero porque es estudiante no va a la Primera Guerra Mundial, luego cuando es profesor no va a la Segunda Guerra Mundial, y todos los acontecimientos tanto familiares en su casa como lo que acontece en la universidad es prácticamente de lo que va a la novela. Entonces, es una novela que la verdad es que en cuanto al tema positivo me ha gustado mucho la escritura de John Williams. La verdad es que no puedo más que reconocer que tiene una pluma exquisita y me ha gustado mucho leerlo, ¿no? Está muy bien, es muy sencillo de leer, muy bien escrito, etcétera. Sin embargo, luego lo que me ha obligado a dejarlo en un 3 estrellas es que los personajes son la mujer del Stoner es odiosa, eso desde el principio ya te tira para atrás. Luego el Stoner es anodino, un personaje soso, tiene marrones dentro de la casa, tiene problemones en la universidad y él parece como que está ahí. En fin, parece que tenga a principios y tal, pero luego no sabe resolverlos, no se comunica con la mujer, no sabe plantarse, no sabe decir esto por aquí, esto por allá. Y lo que ocurre siempre que cuando en una familia, ya sabéis que cuando el que coge el mando es el menos capacitado, pues ya sabéis lo que puede pasar con la familia. Entonces, pues este que parece que es más capacitado, como nunca habla, nunca se opone a la mujer, nunca dice nada, pues así van luego sucediendo todos los marrones que les pasa. Y en la universidad pesca lo mismo. Entonces, pues estás todo el rato sufriendo una falta de comunicación, una falta de tomar las riendas, de solucionar los problemas, de tomar decisiones, y ahí va pasando el tiempo y se encierra en la literatura y en dar clases, y la literatura, que está muy bien, pero yo qué sé, no tiene, la historia no tiene ningún vaivén, es todo regulín y luego va tirando para abajo y ya está. Es que yo no sé, yo solamente puedo decir que lo único que me ha gustado es la forma de escribir del autor, que me parece estupenda, y te imaginas perfectamente todo lo que ocurre, lo que piensa cada personaje, etcétera. Pero luego lo que es la historia, lo que es la trama, la sustancia de la cosa, lo que te aporta en el libro, no te aporta nada. Yo por lo menos no lo he entendido. No he entendido si tiene alguna riqueza filosófica, yo no la he captado, Así que un chusco de libro que me parece que
Bueno, para leerlo, ya os digo, le he dejado 3 porque ya os digo que leer, o sea, una lectura sí que tiene, porque es que escribe, el hombre escribe súper bien, pero lo que es la historia, esto es un sangre de nabo, esto es de esos que hay que no reaccionan ni con un electroshock de esos, con lo de la RCP para reanimación cardiopulmonar, ni con chispazos de esos se reacciona aquí al stoner, así que, en fin, a mí me ha dejado muy frío, la verdad. Bueno, Regreso al hogar de Ramón Somoza es un relato de ciencia ficción y es la entrega número 17 de una saga de relatos. Son relatitos cortos de una saga que ya lleva tiempo funcionando. Este relato en concreto consta de 85 páginas y nos narra la historia. Es una ciencia ficción de tipo de aventuras y de corte juvenil. La protagonista es una adolescente, una muchacha que vuelve con su familia extraterrestre a una colonia terrestre en la que su madre, que es una exobióloga, pues está haciendo allí experimentos, ¿no? Ella sabe que está allí, pero no la ha visto todavía. Entonces, cuando llega a esa colonia terrestre con su nueva familia extraterrestre para presentársela, le va a costar encontrarla porque están aconteciendo una serie de cosas en el planeta ese, en la colonia donde supuestamente está su madre trabajando e investigando. Así que bueno, ahí será cuando van a empezar una serie de aventuras para poder conseguir llegar a descubrir a su madre, que se ve que es un culo inquieto que está siempre por ahí cogiendo trocitos de minerales y viendo a ver si hay vida en microorganismos, sean organismos complejos, ya más desarrollados o simples bacterias, ¿no? Y tal. Entonces, pues bueno, intentará dar con ella, pero le van a decir que está en no sé dónde y va a tener que ir a buscarla. En fin, todas las aventuras que tiene que correr para poder encontrarse con su madre. Ya os digo que es de tipo más de aventuras que de otra cosa. Desarrollo de personaje prácticamente cero, nada más que una descripción así por encima, y casi todo lo importante de este relato se encuentra en lo que es el entorno, un entorno muy chulo, porque claro, os describe pues tanto la flora, la fauna, los bichillos extraterrestres que hay por ahí, como también pues bueno, todas las aventuras y todos los bichos malos con los que tiene que luchar para poder abrirse paso y encontrar a su madre. Ya os digo que es un relato de muy fácil lectura, es muy ameno, muy fresco, y bueno, quizá pues si os gusta este tipo de novelas así más de aventura, es decir, la ciencia ficción en este caso es como una excusa, ¿no? Es el entorno, pero lo que realmente de lo que trata este relato es que es de aventuras tipo Flash Gordon. Así que pues bueno, si ya os digo, si os gusta este relato, pues lo podéis iniciar desde el principio, y aunque sean 17, como son muy cortitos, pues bueno, es como una saga hecha como a fascículos. Así que pues bueno, un relato de ciencia ficción así de aventura juvenil, pues muy fresco y muy pues para leer entre grandes obras más tochas y más sesudas. Así que pues bueno, para eso está bien. Bueno, en tercer lugar, y ahora ya con 4 estrellas, ya os traigo Que la Tierra te sea leve, de Ángel Fernández Muñoz. Ángel Fernández Muñoz, sabéis que es un compañero booktuber que lleva junto a su compañera Silvia el último libro de Robinson Crusoe. Bueno, este es el último libro que ha publicado este año pasado, el más reciente de él, publicado en 2022, que se compone de 552 páginas y se trata de una novela histórico dramática que nos narra la historia de varias familias en España, sobre todo de dos familias, y que se desarrolla los años que comprende son desde 1931, es decir, en la época de la República, hasta 1999, que es ya cuando finaliza el último episodio de la novela. Como podéis ver, lo más importante y lo más relevante de esta novela es su ámbito histórico, puesto que arranca en la época de la República. Luego nos narra todo eso en base a es como el entorno histórico en el que se van desarrollando estos personajes, estas familias que son el centro de la trama, el centro del relato está siempre en base a estas dos familias, sobre todo de la primera, que es la más, la que luego pues tiene más hijos y tiene más
cosas, ¿no?, que contar. Y bueno, ya os digo, arranca con la República, luego llega la Guerra Civil Española, luego llega la dura posguerra, y luego ya, pues, ya llegará la democracia, y ya pues hasta el 1999, que es ya donde acaba la novela. Es decir, que es un recorrido histórico por nuestra historia más reciente de España, y que bueno, que es el momento, yo creo que más convulso que ha sufrido nuestro país, pues desde, ya os digo, desde hace 2 siglos o 3, ¿no? Es decir, la Guerra Civil Española, el golpe de Estado, luego la posguerra, todo eso con una Segunda Guerra Mundial que había también que se inicia justo cuando acaba nuestra guerra civil. Es decir, y todo eso contado por los protagonistas, ¿no? Hay una, como tengo que ser sincero, tengo que decir lo que no me ha gustado de la novela, y es que he encontrado bastantes errores de estilo, muchos errores de estilo, sobre todo de redundancia, muchísimas redundancias a lo largo de la novela. Y luego pues algunos errores de edición también, es decir, que errores de corrección básicamente, y de que la editorial no le pega un repaso un poco a la edición, a la maquetación y a la edición antes de terminarla. Pero bueno, salvando esas cuestiones técnicas, ahora sí que os voy a decir lo que más me ha gustado de esta novela, es por lo que la he dejado con un 4 estrellas, ha sido el hecho de que Ángel nos ha hecho un retrato de España, o sea, ha sabido adaptarse a un retrato costumbrista y muy fiel según en qué época histórica. Es decir, yo creo que se ha documentado muy bien, o ha estado hablando con gente de esa época, porque en cada época, en cada periodo histórico ha sabido muy bien describir y pintar o sea, darle ese tono realista y ese tono costumbrista y fiel a la realidad que se respiraba en cada época. Arranca de una forma muy turbulenta con la época de la República, luego la quema de las iglesias, luego la crueldad de la Guerra Civil Española, luego la dureza de la posguerra, y todo eso pues con las pequeñas vidas de estas dos familias, sobre todo de la primera, la de un periodista que tiene un hermano que es fotógrafo, y entre los dos intentan cubrir las noticias de esa época, de la República, de los movimientos sociales que estaban habiendo. Y ya a partir de ahí ya empieza ya a desarrollar ya la vida de las parejas, de los hijos, de los hijos. Es decir, es una especie como de saga familiar que va arrastrando un poco y que va utilizándose como excusa para podernos ir describiendo cada momento histórico de nuestra historia más reciente. Esta novela, yo creo que la verdad es que como es tan fácil de leer, tan ágil, tan fluida, creo que es una novela que está muy bien para gente así, pues por ejemplo para compañeros latinoamericanos que no sepan a lo mejor mucho sobre la Guerra Civil Española, o para gente joven que haya estudiado solamente la historia desde las fechas y desde los gobernantes. Pues bueno, aquí nos profundiza Ángel en lo que es, nos desarrolla y nos describe lo que es ese ambiente que se vivía en cada una de esas etapas, y yo creo que de esa manera muchas veces es mucho más fácil entender los cambios que hubo en un país, y cómo se sufrieron y cómo se sintieron en cada momento, ¿no? Porque luego ya también vemos ya momentos de felicidad y momentos de dicha en esas familias que ven cumplidas un poco con esas esperanzas que siempre con la que sobreviven, ¿no? O sea, para poder sobrevivir a veces en momentos duros necesitas la esperanza a la que aferrarte, si no tirarías la toalla, ¿no?, en cualquier momento. Así que, pues bueno, ya os digo que es una novela de esperanza, es una radiografía de una historia reciente de España, y creo que ha hecho un retrato, Ángel, muy fidedigno y muy realista de cada uno de esas etapas tan turbulentas. Yo, cuando leía esta novela, estaba acordándome de una frase que
que escuché una vez que decía que hay veces en los que pasan 20 años en la historia de un país y prácticamente no se avanza nada, es decir, hay muy pocos cambios, y sin embargo hay veces en los que en un día cambia el futuro de ese país, da un salto de 20 años hacia adelante. Cuando leía esta novela me he dado cuenta me ha recordado esa frase. Y es cierto, la historia no es lineal y no va progresivamente, despacito, avanzando todo muy bien. No. Va como a trompicones. Hay veces en los que 4 o 5 años de guerra civil, o sea, suponen un atraso de 40 años para atrás en la historia de un país, y hay otras veces que una revolución o un cambio muy rápido en un país significa una catapulta hacia el avance, hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que me ha... Porque claro, cuando hay turbulencias en un país es cuando pues lógicamente vemos si hay un retroceso o un avance en ese país. Y lo que ha hecho Ángel aquí es esos avances y esos retrocesos, cómo han afectado a una familia humilde, a una familia de las miles y miles de familias que hubo en España, que tuvieron que enfrentarse a esas situaciones y cómo tuvieron que sobrevivir, pues, para poder darle sobre todo a sus hijos un futuro digno, ¿no? Así que bueno, es una novela que ya os digo que os recomiendo muchísimo si sobre todo queréis encontrar una radiografía, una fotografía bastante realista de cómo fue la España en estos últimos, pues eso, 40, bueno, desde el 31 hasta el 99. O sea, y sobre todo la primera parte, yo creo que es la más interesante, en la época de la República, de cómo luego llegó la guerra civil, la posguerra. Eso fue la parte, yo creo, más interesante. Luego, claro, la siguiente también, ¿no? La etapa de los 50 ya con el plan Marshall de Franco, luego con la época desarrollista, todo eso, la emigración, toda la oleada de emigración que hubo hacia Alemania, hacia otros países de Europa, para poder traer un jornal un poco más digno a la familia. En fin, todo eso lo pinta muy bien aquí Ángel, y me parece que, ya os digo, que es una novela con la que hay que contar mucho si queremos, pues bueno, descubrir esa parte de la España que no se ha hablado mucho ni se ha contado mucho de ella, más que a nivel más histórico que a nivel familiar o cotidiano, que es como Ángel lo ha estructurado, ¿no? Así que, pues bueno, una novela muy recomendada. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Es un cuento de León Tolstói de 66 páginas que os traigo y que ya es el primer 4 estrellas ya de este ranking. Bueno, pues Tolstói, un cuento maravilloso, y bueno, qué decir del contenido moral que siempre solía imprimir Tolstói a sus obras, sobre todo cuando se trata de un cuento que sabéis que parece que no, pero es como si intensificara, como si concentrara más moraleja, más sentido moral, ¿no?, de lo que quiere contar. O sea que, y con este cuento, ¿cuánta tierra necesita un hombre?, es una crítica que hace Tolstói a esa avaricia, ¿no?, de acumular tierras, de poseer cada vez más tierras y más tierras. Fue un cuento publicado en 1886, por lo tanto, tened en cuenta que en la época del zar, que todavía estamos en la época del zar, y bueno, en general en casi todos los gobiernos monárquicos y feudales, el feudalismo se caracteriza porque el poder económico se basa en la tierra, es decir, que no en el capital, como luego cuando llegó la burguesía y el capitalismo, sino que en la época de las tierras de los terratenientes del feudalismo, cuantas más tierras tenías, pues eras más rico y más aristócrata y más poderoso y más... Entonces, pues en la época del zar era una de las últimas monarquías absolutas que quedaban en Europa, pues allí todavía estaba el tema de la tierra, que querían poseer más y más y más tierras. Entonces, claro, Tolstói hace una crítica, ¿no? Dice, ¿hasta dónde llega la avaricia de acaparar cada vez más tierras y dejar cada vez menos tierras para menos gente? Es decir, que el hecho de que una persona adquiera cada vez más tierras, pues
obliga a otras personas a no tener derecho, a tener aunque sea una parcelita para ellos, para la subsistencia, y los aboca a convertirse en siervos. Entonces eso era lo que, pues bueno, muchos autores rusos de la época criticaban en el tema del zar, ¿no? O sea, ese servilismo, esa servidumbre que todavía existía como un tipo de esclavitud al que eran abocados cuando se les quitaban las tierras y se las apropiaban unos grandes terratenientes. Entonces, con este pequeño cuento que está chulísimo, está precioso, hay uno de estos terratenientes que quiere comprar unas tierras para poderlas adjuntar a las suyas y ser pues el terrateniente más importante de esa zona, de esa comarca. Entonces se va a unos montañeros que hay por allá arriba y le dice: oye, mira, me vendéis vuestra tierra y así ya, porque ellos tienen mucha, los montañeros estos son montañas, entonces tienen un montón de tierra. Y entonces dice los montañeros, claro, dice, claro que te vendemos tierra, dice, pero es más, te la vamos a regalar. Se queda el tío así diciendo: ¿cómo que me la vais a regalar? Dice: sí, dice, simplemente tienes que hacer una cosa. Dice: tienes que, para saber cuántas tierras y quieres, dice, tú empiezas a caminar. Dice: ves, hasta el horizonte son nuestras tierras. Empieza a caminar y todo lo que llegues a caminar y volver antes de que amanezca va a ser tuyo. Entonces, claro, el tío empieza a caminar a pasico ligero y cuanto más camina, pues claro, más tierra se coge, ¿no? Ya llega un momento en el que el sol ya está arriba del todo y dice: ostras, dice que tengo que volver atrás. Y bueno, no voy a contar más porque tenéis que leerlo vosotros. Es un cuento que podéis encontrar en internet, en cualquier sitio, o sea que es muy, muy fácil de encontrar hoy en día. Así que leerlo porque es que tiene un contenido precioso, o sea, está muy chulo. Y la forma de relatarlo de Tolstói, pues ya os podéis imaginar. O sea, está muy chulo, va a ir soltando ahí y su forma de escribir, en fin, es muy sencillo pero muy, muy rico en contenido. Así que bueno, es un cuento que os va a encantar, que bueno, he dejado en un segundo puesto ya con 4 estrellas porque creo que es una lección en todos los sentidos, a nivel literario y a nivel de contenido. Así que pues bueno, este os lo recomiendo muchísimo, otro 4 estrellas. Bueno, y en primer lugar, y también con 4 estrellas, os traigo la joya de la corona de esta semana que se llama Un amor que destruye ciudades, de la escritora Eileen Chang. Bueno, esta novela romántica, dramática, consta de 120 páginas, pero está dividida en 2 relatos, de los cuales los 2 están ambientados en la Segunda Guerra Mundial, en China. Pero el primer relato en concreto, que es el que da nombre al libro, es el que más me ha gustado. Y en él podemos ver a una protagonista femenina que me ha sorprendido mucho, porque nosotros con nuestra mentalidad occidental a veces no nos hacemos una idea de cómo puede sentir el amor, y en época de guerra, ya os digo, en un entorno de necesidad, una muchacha china. Claro, es un salto cultural e histórico tan amplio que no te haces a la idea. Entonces, claro, el descubrir esta forma de sentir la pasión y el amor, pero sin dejar la razón, porque es lo que más me ha sorprendido a mí de estos 2 relatos, sobre todo, ya os digo, del primero, me ha sorprendido muchísimo. La protagonista del primer relato, ya os digo, que da nombre al libro, es una protagonista que, ya os digo, está enamorada, pero sin embargo se debate entre la parte de la razón y la parte del corazón, porque cuando hay necesidad, pues sabéis que hay veces en los que hay que poner una cosa a la otra, por desgracia, y por lo tanto el aplicar la razón que te está diciendo que la forma de sobrevivir a esa situación tan cruel quizá a veces se antepone a la dicha o a la necesidad de estar con el hombre que amas, pues la verdad es que esa encrucijada en la que a veces la historia y las circunstancias ponen a la gente, pues cada persona lo acepta o lo sufre y toma unas decisiones muy diferentes en según qué lugar del mundo y en según qué cultura. Y bueno, y si eres una muchacha china, pues
pues es muchísimo más diferente y menos, vamos, lo comprendemos menos con nuestra mentalidad occidental que quizá pues, para una persona que viva en Asia. Y por lo tanto a mí me ha encantado esta novela, porque ya os digo, que si bien he disfrutado muchísimo de la parte de la guerra a nivel histórico, de aprender lo que ocurrió en aquella época, etcétera, pero luego sobre todo lo que más me ha gustado a mí es esa evolución interior, psicológica, y esa forma de sentir que tiene una muchacha joven china en aquella época en aquella época de guerra, y bueno, y cómo tiene que tomar decisiones para poder sobrevivir, y estando enamorada, lógicamente. Así que pues bueno, creo que es un librito muy fino, muy bonito, pero a pesar de sus pocas páginas, sus 120 páginas, es muy intenso, muy rico en contenido, y creo que es una de esas pocas novelas que me han gustado mucho, de estas novelas asiáticas que te dejan huella, que te dejan ahí algo que bueno, que luego te hace recordar a esta muchacha y a esas decisiones que toma, el por qué las toma, y me ha parecido bastante bonito. La verdad, yo lo recomiendo muchísimo, y esta va a ser mi joya de esta semana, una novela asiática, breve, pero una joyita, o sea, un pequeño trocito de belleza. Y bueno, y ya con este último libro ya me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el top 5 de esta semana. Han habido 2 relatos, ha estado el libro de Ángel Fernández Muñoz, Stoner, que ya os digo que es una novela que ha tenido mucho bombo, ha tenido muchísimas críticas positivas, y que a mí me ha dejado pues eso un poquito frío. Y bueno, y nada, y espero que os hayan gustado estas 5 propuestas. Os he traído 4 estrellas y 2 3 estrellas, y bueno, espero que alguna de ellas pues os interese y sirva para que os la apuntéis como en vuestra lista de pendientes. Ya el próximo lunes os traeré otro book haul más, y al otro ya un especial que no os voy a adelantar todavía, pero que bueno, que será muy interesante, ya lo veréis. Y bueno, os deseo una semana de lecturas estupendas, que bueno, que aún siga, o sea, que aún podáis disfrutar de estos ya últimas semanas de frío que nos queda, con lecturas muy acogedoras y muy de recogimiento. Y bueno, recordaros también que me podéis seguir en el podcast, el Club Gorky Podcast, o visitar alguno de mis libros. Ahora le dais al pause, hacéis un zoom y miráis los títulos, y así no tengo que repetirlo cada semana. Y bueno, si os interesan alguno, en Amazon están. Y bueno, pues nada, muchas gracias de verdad, una semana más por estar ahí, y nos vemos la semana que viene, lectores. Un abrazo.